Bien, muchachos, iniciamos entonces la sesión, la primera sesión del módulo 3, y vamos a empezar a enfatizar en algunos conceptos más avanzados de orientación por objetos, como es el polimorfismo. Entonces, vamos a empezar por allí, vamos a ir haciendo prácticas técnicas como hemos ido haciendo, pero ya con miras a definir bien qué es un agente, qué es un sistema multiagente, para empezar a montar un simulador. Este simulador seguramente lo vamos a estar montando a partir de la próxima semana o comienzos de la siguiente. De modo que cuando terminemos este bloque, debemos de tener por lo menos un simulador concreto con algunas necesidades cubiertas que se pueda mostrar y que esté listo para realmente ponerle el arsenal de batalla que lo vamos a hacer en el módulo 4. Obviamente durante este transcurso de tiempo pues vamos a elegir qué proyecto vamos a hacer, si nos vamos a ir más por una simulación estilo juego o más científica, o vamos a hacer de repente, nos animamos por hacer un sistema de aplicación de escritorio empresarial, como por ejemplo un gestor de datos para una empresa o cosas así, que vamos a implementar lo mismo, agentes, sistemas multiagentes, no vistos como ahorita como esta promoción de ingeniería agéntica o programación agéntica, sino lo que son los agentes, bien, que es lo mismo, pero sin utilizar o utilizando limitadamente la IA, porque la cuestión es entender de qué va el asunto y ya después usted conquista el mundo como le corresponde. Entonces, polimorfismo. El tema de polimorfismo es un tema que va relacionado intrínsecamente con los apuntadores y con la orientación por objetos, ¿ok? Polimorfismo. El polimorfismo pues viene de escribir poli, de muchos, y morfismo de formas. Entonces es algo que puede tomar muchas formas. Y hay 5 tipos de polimorfismo. El primero es la sobrecarga de métodos. Sobrecarga de métodos. El segundo es, bueno, déjenme acordar porque me entra aquí el colapso. Sobrecarga de métodos, redefinición de métodos. Bueno, los puse en el orden contrario, pero aquí está la asignación polimórfica, que creo que ya la trabajamos. Hoy la vamos a repasar. Bueno, esta es la primera, muchachos, una disculpa. Esta es la segunda, la tercera. La cuarta sería lo que vamos a llamar encadenamiento dinámico. Y la última, que va a ser las clases paramétricas. Esto ayuda a entender muchísimo cómo están construidas las librerías, cuáles son esas librerías que vamos a utilizar más frecuentemente o cuando ustedes las usen van a reconocer su sintaxis y a través de esa nomenclatura ustedes van a saber qué tipo de polimorfismo está aplicando y cómo utilizarlas con más seguridad. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar por la que es la asignación polimórfica para repasar todo el asunto desde la parte técnica, qué es lo que hay que tener en cuenta, qué es lo que sucede en RAM, para ir definiendo esos conceptos allí bien. Entonces voy a crearme por acá un archivo. Vamos a cargar código básico. Ok. Entonces, ¿qué es esto de la asignación polimórfica? Para poder hablar de asignación polimórfica, nos tenemos que idear que tenemos una clase A, por ejemplo, que tiene su bloque. Esta clase A, por ejemplo, tiene un atributo A, y tenemos una clase B que hereda de la clase A, ¿ok? Hereda de la clase A
em, y tiene su bloque, ¿no? Y en esta zona, pues ponemos, por ejemplo, otro atributo. Vamos a guardar. Este lo vamos a poner. Nosotros tenemos nuestra carpetica por acá, que es programación corte 7. Y lo vamos a poner, lo vamos a llamar asignación polimórfica o polimorfismo asignación. ¿Ok? Voy a compilar. No hay errores. Eso quiere decir que yo acá en el main yo puedo crearme una clase tipo A. Por ejemplo, vamos a llamarla objeto uno. Y puedo crearme una clase, un objeto del tipo B, perdón. Objeto del tipo B. Si yo compilo, no debería tener errores, no los tengo, pero aquí la cuestión va a ser la siguiente. No voy a crearme objetos estáticos, sino voy a crearme apuntadores. Recuerden, si usted los crea de esta forma, muchachos, ¿qué es lo que va a pasar realmente? Lo que va a pasar es que en la memoria RAM va a ocurrir que se reserva el objeto uno y este objeto uno tiene dentro una A, ¿ok? Porque es del tipo A. Y en el objeto B, pues va a tener un objeto, y va a tener dentro una A y una B. Una A que la heredó y una B que es la propia de él, ¿sí? Eso tienen que verlo perfectamente. Cuando usted hace esto, que usted dice la clase B hereda de la clase A, es como si en efecto usted estuviera escribiendo aquí esto. ¿Sí? Todo lo que tenga la clase A es como que yo lo estoy escribiendo en la clase B, pero lo voy a omitir. Simplemente no voy a hacer esa escritura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí pasan cosas interesantes. En esta forma, antes de llegar a a la asignación polimórfica, vamos a estudiar algunas cosas interesantes aquí. Observen que acá yo puedo tener en la clase A, yo puedo tener un método public, que es, por ejemplo, el constructor, y en este constructor yo puedo asignarle a un 5, ¿ok? Y en la clase B puedo tener esto público también, y puedo tener un constructor que le asigna a B un 6. Pero recuerden, al ejecutarse la clase B, pues él va a ejecutar el constructor de la clase A y por lo tanto le asigna a A un 5 y a B un 6. Si yo en B, por ejemplo, este que está acá arriba es uno público, así que lo voy a poner como protegido para poder heredarlo con más facilidad. Y dentro de la clase B, pues yo voy a poner, por ejemplo, acá un void imprimir y lo que va a hacer es imprimir A, que va a ser A, y B, que va a ser B. Ajá, el que se pierda con todo lo que estoy diciendo debe indicármelo. Estoy repasando cosas vistas en el módulo pasado. No tengo errores, así que aquí dentro yo puedo, por ejemplo, agarrar a B, al objeto 2 y decirle que se imprima. Y entonces él me debería mostrar 5 6, que es lo que tiene internamente. 5 6. Nosotros sabemos que podemos perfectamente agarrar el constructor y modificarlo un poco. Por ejemplo, el constructor de A, yo le podría decir que recibe un número y se lo pone a la A. De esta forma, el constructor de B podría recibir dos números y pasarle el n a la A que lo necesita y a la B asignarle la m. De esta forma, cuando yo cree el objeto B, yo puedo indicarle, voy a eliminar el objeto A. Cuando cree el objeto B, yo puedo decirle, por ejemplo, ponle 7 y 8. A la A le pone un 7 y a la B le pone un 8. Si yo mando a imprimir, pues me debería imprimir 7 8, que eso es lo que el objeto tiene dentro. Aquí está 7 8, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Bueno, la primera asignación que surge naturalmente, e incluso voy a crearme por aquí un objeto A nuevamente, y disculpen que lo borré, pero me arrepentí, objeto uno y le paso un 9. Entonces,
A, por ejemplo, también puede imprimir su valor. Es decir, yo puedo agarrar este mismo método y ponerlo aquí, en en A. Lo voy a hacer rápidamente para que no se nos vuelva esto una cosa confusa, ¿no? Pero aquí no puedo mandar a imprimir B, ¿estamos de acuerdo? Así que todo esto lo tengo que eliminar porque él no sabe quién es B. De modo que si yo aquí abajo, por ejemplo, en vez de mandar a imprimir al objeto 2 le digo objeto uno imprímete, me va a imprimir un 9 que es lo que tiene en su atributo A, porque él no tiene B de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, observen que este objeto que yo creé del tipo A, le puse un 9, pero yo puedo crearme otro objeto, por ejemplo, el objeto 3 que también del tipo A, y le pongo un 17. De modo que si yo aquí, por ejemplo, mando imprimir el objeto 10, el objeto 3 me va a imprimir un 17 porque eso es lo que él tiene en su atributo A. Bien, entonces, ahora, lo natural que uno empezaría a pensar es que uno dice, oye, ¿y será que es que yo puedo agarrar al objeto uno y asignarle el objeto 3? Porque son del mismo tipo. Chequen, el objeto uno es del tipo A y el objeto 3 es del tipo A. Es como si tuviésemos dos enteros, ¿no? Una A y una B. Y yo puedo ponerle a B, o sea, A igual B, y no hay rollo. Entonces vamos a probar esto. Si esto fuese verdad, entonces si yo mando a imprimir el objeto uno punto imprimir, pues me debería imprimir un 17. Porque aunque el objeto uno tiene un 9, yo le estoy asignando el objeto 3 que él tiene es un 17. Por lo tanto, él debería tener en su atributo A un 17. Esto debería ya decir o generar como una especie de zozobra, como que, a ver, pero es que ese objeto es muy complejo, es muy complicado, ¿no? Voy a compilar y ejecutar. Y observen que ahí está el 17. Es decir, que la asignación entre objetos del mismo tipo que tengan los mismos valores, pues va a agarrar y va a asignar a cada valor con cada valor. ¿Ok? Esto hay lenguajes que lo permiten, como C++ ahora, y hay lenguajes que no lo permiten. Es decir, que si yo quiero hacer una asignación de este tipo, yo tendría que optar por hacer algo como que a objeto uno punto set a, que es el valor, le voy a agarrar el objeto 3 punto get a y de esta forma hacer la asignación. ¿Ok? Esta sería la forma general en la que habría que hacer la asignación, porque yo tendría que pedirle permiso para que me dé su valorcito y podérselo poner al otro señor que está allá. Pero esto es bastante impresionante, como pueden observar. Entonces voy a quitar esta parte de acá. Observen que se puede hacer, pero hay que tener en cuenta la otra forma. Siempre hay que saber que así es como se hace con todos los atributos. Incluso yo puedo diseñar un método dentro del objeto, dentro de la clase, que me permita a mí hacer asignaciones. Es decir, yo puedo decirle, por ejemplo, al objeto uno le voy a decir asignar el objeto 3. Entonces agarra todos los atributos del objeto 3 y los va pasando uno por uno hasta el objeto uno. Ok, bueno, esto es lógica general. Como piensen en lo que les estoy diciendo, que ustedes puedan hacerlo como ejemplo, porque no es complicado para nada. Es simplemente interactuar con el objeto y lograr los objetivos. Pero esto que está acá es impresionante porque me puede asignar toda esa gente y con suma facilidad. Ok, tenemos esa parte. Ahora, esto que está acá no es polimorfismo, porque aquí nadie está tomando varias formas. La cuestión sería, ¿será que yo puedo, por ejemplo, a B, al objeto 2 asignarle el objeto uno? Ojo que estoy al objeto 2 que tiene a A y a B, le quiero asignar el objeto uno. El objeto 2 tiene un 7 y un 8. ¿Será que esto es posible para el compilador? Porque ya empiezan a ser objetos de tipos diferentes. ¿Ok? Uno es del tipo A y otro es del tipo B. O sea que no son la misma cosa. Además, el objeto B
es hijo del objeto A. Y al revés podría hacerse, es decir, que yo al objeto uno le pueda asignar el objeto 2. Compilamos y observen que ahí sí pasó. ¿Ok? Incluso, por ejemplo, observen que aquí, si yo mando a imprimir otra vez el objeto uno, quiero saber qué va a imprimir en la tercera línea. Se supone que el objeto 2 tiene un 7 en A. Y observen que le asignó a la A un 7. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto sí es un polimorfismo porque yo estoy haciendo que a una variable de un tipo particular se le asigne el contenido de otra variable que es de otro tipo. Pero solo va a ser posible, muchachos, si esa variable del otro tipo es hija de la variable contenedora. En este caso, si yo intento asignarle a una variable del tipo B una variable del tipo A, no va a servir, ¿ok? Porque no puede, digamos que la A es muy diferente a un objeto tipo B. Pero al revés sí es posible, porque dentro de este objeto hay un pedacito que es exactamente este. O sea, que tienen la misma morfología. Y ahí es donde ellos se entienden. Cuando se hace este tipo de asignación, el objeto uno, que es este, no ve el B, es como que lo desecha y piensa que es solo A y lo asigna y no hay rollo. Mientras que la otra forma, yo no a este no le puedo asignar el otro porque lo que va a ir a preguntarle a este es, mira papito, ¿y tu B dónde está? Que necesito una B. Y él le va a decir, ¿una B? No tengo. Error, porque ahí todo tiene que calzar perfectamente. Al revés, pues sí queda muy genial, porque él llega y le dice, oye, ¿cuánto vale tu A? Y este dice, pues vale 5. Y listo, no le va a preguntar por la B, porque el objeto A no puede preguntar por algo que no conoce. Uno no pregunta lo que no sabe, ¿saben? O sea, si los extraterrestres existen, yo no voy a ir a preguntar si existen o no, porque es que yo no tengo conocimiento de eso, o no me interesa el tema, o lo que sea. Bueno, espero que mi explicación más o menos ayude a digerir la cuestión, porque esto es lo que es asignación polimórfica, en este caso estática, que me ayuda de una manera muy buena, pero no es la única forma. Yo lo puedo hacer de una manera eh, dinámica. ¿Cómo lo hago dinámico? Bueno, voy a comentar todo esto, que es como la primera parte de la práctica. Recuerden que hoy vamos a estar con parte teórica y seguramente mañana parte teórica antes de iniciar con el simulador. Una vez que iniciemos con el simulador, yo voy a volver a repetir todo una y otra vez, muchachos. Una y otra vez. Usted tiene mucho chance para decir que no entiende o que entiende. Siempre. Ajá, aquí me dice Exer. Disculpa que no había visto la pregunta. ¿Es como una asignación destructiva? Sí, es como una asignación destructiva dependiendo del punto en el que estemos. Por ejemplo, esta de acá es una asignación destructiva como la hemos venido concibiendo, que ya tiene una estructura mucho más poderosa. Por ejemplo, ¿cómo lo veo yo personalmente? Yo veo que esta igualación es poderosa, o sea, ese igual que está allí no es igual a un igual así. Por ejemplo, que yo diga, este vale 9 y este vale 0. Y yo vengo y digo, A igual a B. Esta asignación es una asignación bebé de pecho, ¿ok? Mientras que esta asignación de aquí es el capitán de un avión, porque si yo tengo 100 atributos, los va a asignar los 100. No es uno solo el que está asignando, es todo lo que tiene dentro esa estructura. Entonces, no son iguales, o sea, y usted tiene que verlo así. Esta asignación de acá, aunque es el mismo simbolito de acá y hace el mismo efecto, esta de aquí es poderosa porque se está dando cuenta que es una estructura, se está dando cuenta qué cosas tiene por dentro y las va a empezar a asignar. ¿Es asignación destructiva? Siempre. Este operador debería llamarse operador de asignación destructiva. Y esta de acá también es una asignación destructiva, pero selectiva, porque solamente va a ver lo que este objeto tenga. Y lo demás que tenga la especialización no le importa. ¿Sí se entiende?
Entonces, esta de acá es correcta porque un hijo se asigna a un padre. ¿Ok? Si usted hace objeto 2 igual a objeto uno, entonces esta es incorrecta porque no se puede asignar un padre a un hijo. Punto. El hijo al padre, sí. El padre al hijo, no. ¿Por qué el padre al hijo no? Porque el hijo tiene muchos más atributos que el padre y no va a entender al padre. Mientras que el padre sí va a entender al hijo porque los atributos del padre los tiene el hijo también. Y al padre no le importan los demás, solo los que son igual a él. ¿Sí? Y ojo que esto parecido al mundo real, ni hablemos. O sea, el padre se supone que es más comprensivo con el hijo porque entiende el mundo y el hijo es más rebelde con el padre porque lo está conociendo. Eso es en líneas generales, no es general para todos, por supuesto. Em, ok, voy por acá. Vamos a dejarlo así para que se vea bonito. Ahora voy con la parte dinámica. Voy a volver a explicar lo mismo, muchachos. Lo mismo, pero con dinamismo ahora. Es el mismo concepto, lo único que hay que entender bien cómo es que vamos nosotros a manejar la memoria dinámica en ese punto. Em, por ejemplo, aquí puedo poner, voy a crearme un apuntador del tipo A, le voy a llamar PTRA, ¿ok? Punto y coma. Y voy a crearme un apuntador del tipo B, voy a ponerle asterisco PTRB, punto y coma. Aquí recuerden que en la memoria RAM se crean estas variables. Aquí está PTRB y por aquí está PTRA. Y no tienen a nada. Ellos no tienen los objetos. ¿Sí? Si usted hace una asignación y llega y dice a PTRA, bueno, aquí no le he asignado nada, pero póngale que están nulos, que yo le pongo nulo y le pongo nulo para que estén inicializadas en nulo y no haya problema. Le compilo para chequear que todo esté en orden. Todo está en orden. Y yo agarro a PTRA y le asigno PTRB. ¿Es posible o no es posible, según lo que dije ahorita, muchachos? A PTRA le puedo asignar PTRB. Ajá, por aquí tengo comentarios. A ver, un momento. Bueno, no sé si fue hace rato porque... ajá, voy aquí con una pregunta que hizo Exer hace unos minutos. Profe, ¿y si el objeto A quiere tener un valor in y luego float? No hay problema. Bueno, ahorita ustedes van a hacer ese ejemplo, ¿ok? Prueben uno in, uno float, uno char, uno double y hagan la asignación. A ver si se explota el computador o qué es lo que va a pasar. Ahí es donde usted empieza a agarrar los fundamentos por el cuello para dominar los fundamentos, porque usted va entendiendo y esa pregunta está muy interesante, porque esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y si le pongo esto, ¿funcionará? Bueno, lo codificamos un momento y lo probamos. Se imprimirán al mismo tiempo. Al mismo tiempo no exactamente, porque no puede hacer más de una operación por vez, pero sí en el mismo, en la misma línea. Toda la operación se va a ejecutar. Ajá, vuelvo acá. ¿Esto será posible o no? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién apuesta? Ah, Profe, muchachos. Ajá. ajá, viéndolo, o sea, viendo el comentario que está allí, eh, Ujú. yo pienso que, bueno, en mi particular, no lo he hecho con apuntadores, pero yo considero que sí podría realizarse. Que sí podría realizarse. Bueno, Ujú. claro, ahorita no he creado nada, no estoy con nulo, así que vamos a ir probando con el compilador. Claro, porque este es el padre y este es el hijo. Ese es el hijo, Sí, exactamente, porque ahí lo exacto. dicen. Si yo O lo sea, cambio, esto no debería ser posible, ¿cierto? exactamente. O sea, de acuerdo Eh, a la teoría. Entonces, de acuerdo a la teoría. Y mire, el compilador llora inmediatamente y dice no porque B es de un tipo y A es de otro tipo. Entonces, obviamente uno puede decir, ajá, pero y en el caso contrario también son diferentes, pero están relacionados por la herencia y eso es lo que se llama un polimorfismo de asignación.
¿Ok? Ahí sería dinámico por los punteros, ¿cierto, profe? Por los punteros, exactamente. Y el polimorfismo viene en que el padre es capaz de contener como valores a sus hijos. Y no solamente a sus hijos, a sus nietos y así sucesivamente. Entonces, esto es una propiedad muy poderosa y ya van a ver pronto cómo la vamos a utilizar. Ok, entonces tenemos esto. Claro, no tenemos ningún objeto. Tendríamos que poner por acá, por ejemplo, a PTRA. Le vamos a crear una instancia de... bueno, voy a hacerlo de una vez acá. Es tan poderoso esto, esta asignación, que yo puedo directamente a PTRA, que es un apuntador del tipo A, asignarle una nueva instancia de B. Ni siquiera le voy a asignar una nueva instancia de A, sino de B. Y esto tiene que funcionar, porque B es hijo. Entonces debe aceptarlo. Perdón, ¿sí lo dije bien? B es el hijo, B es el hijo y A es el padre. ¿Qué escribí mal? Vamos a ver aquí el error. ¿Qué nos dice el errorcito? Error. Hay un problema con el constructor. No lo puse público. Sí, está público. Claro. Está esperando dos valores, el constructor y yo, muy osado, pues no le estoy pasando nada. Si yo no le quiero pasar nada, tengo que construir los constructores por defecto. No puedo pretender que los haga el compilador. En este momento, usted me podría decir, ajá, pero ya antes habíamos dicho que si no había un constructor, entonces el compilador creaba un constructor por defecto porque él no podía correr si no había un constructor. Y eso es cierto, pero es si no hay un constructor creado. Pero en este caso hay un constructor creado que es este de aquí. Entonces, si yo quiero que mi línea sirva, tengo que agregar otro constructor y ponerle, no sé, a la A un 9 y a la B un 8. Lo que queramos, ¿no? Ya eso depende del gusto. O cero, le puedo poner cero para inicializarlo. Ok, voy a probar que a ver si funciona. Ok, me dice que no funciona. ¿Por qué? Porque el constructor de A. Vale. Entonces yo aquí le puedo decir, bueno, pues no le asignen nada a la A, sino que llamemos al constructor de A y le pasemos un cero para que inicialice en cero. Vuelvo a compilar y observen que es entender el código. Tengo que entender qué es lo que hay allí. Claro, no hay nada porque no he mandado a imprimir nada. Ahora, esto no era necesario, ¿no? Voy a quitar esto de acá. Eso es solamente para ejemplificarlo. Yo lo que hago es que, bueno, aquí pues le mando los números que yo quiero que tenga un 15 y un 18. Compilo y no debería haber ningún problema. ¿Ok? Y ahí no hay problema. Obviamente yo puedo agarrar al PTRA y decirle, oye, imprímete, que ahora es con el operador flechita y va a funcionar de la misma manera, porque la construcción de la clase no tiene que ver absolutamente nada con, con la implementación en el main o en cualquier otra parte. ¿Ok? De repente usted aquí, una de las preguntas que se puede hacer, ajá, pero ¿y si el B, un bichito de estos del tipo B, tiene una A y una B? Porque esos son los atributos que él tiene por dentro. Entonces de repente aquí llegamos y decimos, oye, pero imprime solo la A y la B. ¿Dónde está la B? Bueno, no puede ver la B porque su dirección de memoria está guardada en un objeto del tipo A. Y A solo aprendió por construcción a ver una A minúscula. Él no tiene ni idea que la B existe. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo a un triste cristiano del tipo A que me imprima el atributo B del tipo B que ella no tiene ni idea de que existe? No sé si suena como un tragalenguas, pero no lo es realmente. Tiene un sentido completamente quizás hasta heurístico y filosófico, pero real. Yo miren, este señor de acá es del tipo A, pero él está mirando a un B. Es decir, en la memoria RAM, cuando se construyó este señor de acá, se construyó por aquí, sin nombre, pero tiene una A inicializada en 15 y una B inicializada en 18. Pero la está mirando este apuntador. Y este apuntador es del tipo A.
y él solo sabe mirar cosas que tienen un atributo A. Por lo tanto, manda a imprimir el 15, que sería lo normal. Él no puede mandar a imprimir nada más porque nada más conoce. En este caso usted dice, oye, pero yo necesito el 18. Entonces, si usted necesita el 18, usted tiene que venir y como tiene un PTRB, que es del tipo B, agarra a PTRB. Vamos a ver acá. A PTRB y le asigno PTRA. ¿Esto no, esto funciona o no funciona? PTRB es hijo, ¿cierto? Sí, claro, de la clase, o sea, de PTRA. O sea que no funciona, ¿cierto? Profe, ¿puedes vos nuevamente indicar la pregunta? Ajá, ¿esa asignación funcionaría o no funcionaría? ¿A PTRB le puedo asignar PTRA? No, No, porque PTRB es hijo, o es sea, hijo, es del claro. tipo hijo y PTRA es del tipo padre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, automáticamente el compilador me va a decir que no sirve. Que no sirve. Entonces vamos a compilar. Y me dice que no sirve. En efecto, ¿cierto? Pero ahora tenemos un problema. ¿Cómo recupero yo a B? ¿Cierto? Porque tendría que poner a un B a mirar esa dirección para poder recuperar a B. Ok, esas son de las preguntas que van a ir surgiendo de los problemas que existen para yo poder ir viendo cómo maquetarlo. ¿Cuál es la solución? Que usted cuando crea un señor de estos del tipo B, usted tiene que salvarlo primero en una variable del tipo B. Es decir, usted puede agarrar aquí y asigna la instancia en un objeto del tipo B. Es decir, que este B mira a este señor que está aquí. Luego, usted puede agarrar y decirle a PTRA, le voy a asignar un PTRB. ¿Sí? PTRB. Punto y coma. Esta la voy a omitir. Entonces, PTRA imprime a lo que miraba a PTRB, que es un B, imprime el 15 nada más. Pero yo lo tengo salvado también con este PTRB. Si yo a PTRB le digo imprímete, ¿sí? Y mire que él heredó dos funciones imprimir, la de A y la de B. Pero si yo a un PTRB le digo imprime, como PTRB sí ve a A y a B, va a imprimir los dos, porque él no tiene ese problema. Él sí lo reconoce todo. Entonces ahí vamos a ver cómo funciona. Y aquí tenemos, mire, a A, la primera que solo ve a A y la segunda que sí ve los dos. Entonces es muy importante, porque, y es que así funciona la vida real. Si usted necesita una información, usted se la tiene que pedir a alguien que pueda acceder a esa información. Si no, estaría quemando pólvora en Zamuros, ¿cierto? Si a mí me interesa el valor B, yo no puedo pretender que eso funcione a través de PTRA, porque él no tiene esa capacidad de ver B y punto, no es más nada. Y se sorprenderían cómo eso se ajusta eh, a todo el campo familiar, laboral, de amistades, todo. Así funciona la gente, incluso. No se le puede pedir algo a alguien que no es capaz, y menos uno molestarse con esa persona pidiendo que vea a B cuando su definición no lo permite. Ok, bueno, eso para filosofar un poco y hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, voy por acá. Tenemos toda esta parte. Observen cómo está funcionando esa asignación polimórfica, que es lo único que yo estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Básicamente es eso. Bien. Vamos a hacer la pregunta que creo que hizo Extra al principio, que era, ajá, ¿y si hay un float y si hay más gente? Que tiene que ver ¿cómo se llama? Con la asignación, básicamente la asignación. Ojo, asignar los punteros no es lo mismo que asignar, o sea, esta asignación que está acá no se puede ver igual que es que la asignación esta que está acá. A mi juicio, el juicio de Isaac Guerrero Mora, porque puede de que alguien lo vea de forma diferente, pero esta asignación de acá es más bebé de pecho, o sea, es como un entero con un entero, porque es un hexadecimal, le asigno un hexadecimal. Sigue Profe, siendo esta un poco más robusta y complicada. Ajá, Exer.
La pregunta que yo le hice hace ratico, ¿La probó? sí, yo lo probé, pero claro, lo hice Ajá. de una manera un poco diferente, pero lo hice solamente de manera totalmente estática. No sé si le puedo pasar el código y usted lo puede Ah, ver ok. allí. Pásalo y lo abro, a ver. Pásalo por el Sí, grupo. sí, ya lo voy a pasar solamente copiar y pegar. Ok, Dame un segundito, profe, para... Ya, ok. Allí básicamente hice dos clases, perdón, una sola clase. Y la clase, pues yo lo llamé como impresora, como tal. Y ok, allí le indiqué que me imprimiera de la misma clase dos tipos de datos, entero y un double, en este caso, flotante. ok. Entonces, ya lo voy a pasar por aquí. Para que estoy cargando acá. Listo, ya lo pasé en la clase, profe, en el WhatsApp. Ajá, ya llegó. Chévere. A ver. Ajá, conforme nos saques tomamos unos, pueden ser 10 minuticos de receso y volvemos para beber agua y otras cosas. Copiar, vamos a ver por acá. Vuelvo aquí. Ok, voy a crearme otro archivo. Copio esto, vamos a guardarlo de una vez. Vamos a llamarlo em, Excel. Excel 001. Ok, a ver, entonces voy a revisar por acá. Dice una clase impresora, imprimir, imprimir y... Ah, pero imprime este i de acá. Ujú. Atención. Imprime este float. Ok, pero es que aquí te me adelantaste, Excel. Te fuiste al siguiente polimorfismo. Voy a dejarlo como ejemplo porque está genial, pero pensé que nos íbamos a quedar en algo más básico. Vale, voy acá. A lo que me refiero es, por ejemplo, si yo tengo acá este int A, puedo tener un float B, puedo tener un char C, ¿ok? Y en el constructor le puedo poner